Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con otro tema importante de coyuntura internacional y tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina. Una agresión que ha cobrado miles de víctimas en territorio palestino, pero no son los únicos. Más allá de la Franja de Gaza también hay víctimas, pero de la desinformación. Fake news se han proliferado por las redes sociales a propósito de la escalada de violencia, desde imágenes de videojuegos, desde retóricas y verosímiles, en fin, la lista es larga. Hoy estamos hablando en Texto y Contexto sobre las fake news y cómo está siendo utilizada como una herramienta de desinformación a propósito del conflicto entre Israel y Palestina. Comenzamos. La agresión del ejército israelí contra Palestina ha desatado toda clase de fake news en las redes sociales, desde grafías de videojuegos, imágenes falsas fuera de contexto de otros escenarios bélicos y bulos que son compartidos ampliamente por medios occidentales, respaldándose en la manipulación del trabajo periodístico que responde siempre a intereses, ya sean económicos o ideológicos. La guerra de desinformación asociada al estallido de violencia en Oriente Medio, pone en alerta a expertos quienes advierten del riesgo que supone este aluvión de falsas noticias conforme avanza el conflicto. Organizaciones como MediaWise Institute afirman que la cantidad de desinformación es tan alta que sobrepasa las marcas que en su momento dejaron temas como la COVID-19, las campañas antivacunas o el conflicto en Ucrania. La velocidad que llevan los bulos en las plataformas digitales se convierte en un grave obstáculo para la verificación periodística. Desde mi punto de vista, creo que el trabajo de periodista y sobre todo el trabajo de reportero es uno de los trabajos más bonitos del mundo, pero a la vez uno de los más duros. Mi experiencia en esta guerra ha sido bastante dura, me llevo varias experiencias, pero como he dicho anteriormente, son bastante duras. Hemos visto la muerte, hemos visto destrozos, hemos visto la tristeza en la cara de las personas, hemos sentido qué significa perder a un ser querido, hemos incluso sentido el miedo de perder a nuestras casas, de perder a nuestros seres queridos. Es una profesión bastante dura. Como podemos ver, todos los periodistas siempre tienen que estar 24/7 reportando todo lo que sucede cada minuto. Intentar también llevar lo mejor posible la verdadera imagen de lo que está ocurriendo en este conflicto, sobre todo en la causa palestina, en donde no siempre se ha podido transmitir la verdadera imagen de lo que la gente habla. Por eso yo creo que nuestra principal deber es mostrar la verdadera imagen, ya que hay varios medios de comunicación que intentan mostrar otra imagen que no es la correcta. Ahora nos procederemos a hablar con un compañero periodista en donde nos hablará su experiencia, cómo ha vivido esta guerra y cómo es el trabajo de transmitir la verdadera imagen y cómo es en concreto. Hola, ¿puedes hablarnos de tu experiencia en situación de guerra y cómo haces para transmitir un mensaje correcto al mundo? Nosotros tratamos en la medida que sea posible transferir la imagen, o sea, sin añadir nada. Esta es la pura realidad. Israel, sus ataques perpetrados, el número de mártires caídos, la cantidad de víctimas, la naturaleza de los ataques. Para Israel todo se convierte en objetivo en la Franja de Gaza. Nuestra única arma es transmitir todo tal como sucede, con profesionalismo, al contrario de los relatos israelíes que se basan en informaciones e informes sin tener ninguna imagen que pruebe su credibilidad. Nosotros tratamos de trabajar en situaciones difíciles en la medida que nos sea posible. Israel ataca todo, incluyendo los equipos de prensa. Ya son aproximadamente 20 mártires los que han caído de los equipos de prensa. Esta misión ahora es difícil y compleja, pero tratamos de transmitir lo que está ocurriendo tal como es, con pruebas, videos, testimonios, informes oficiales. Todo esto prueba que lo que está sucediendo en Gaza es una operación israelita de asesinatos en masa. Contrariamente
contrariamente a la propaganda israelita, que solo se basa en información escrita, es lo que tenemos como periodistas palestinos, que estamos bajo los ataques israelíes permanentes. Los medios de comunicación no siempre muestran la verdadera imagen de lo que pasa y también muchos de ellos intentan distorsionar la imagen y mostrar una imagen que no es la verdadera imagen que vive aquí los palestinos en la Franja de Gaza. Lamentablemente también 24 periodistas han perdido la vida durante esta guerra en donde el ejército de la ocupación los ha agredido de manera directa. También familias de periodistas han sido bombardeadas de manera directa como un intento de que no deben mostrar la verdadera imagen de lo que ocurre aquí en la Franja de Gaza. Por eso nuestro trabajo es mostrar la verdadera imagen de lo que pasa aquí en la Franja de Gaza. Todos los periodistas, sobre todo en esta guerra, ha sido una experiencia bastante difícil. Todos nosotros hemos tenido que dejar a nuestras familias, hemos tenido que evacuar varias veces, hemos tenido que venir a un sitio bastante lejos de nuestras familias, pero todo es por mostrar la verdadera imagen de lo que pasa aquí en la Franja de Gaza, mostrar los verdaderos crímenes que realiza el ejército de la ocupación contra la población palestina. Bien, ahí tenemos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Tenemos a 3 invitados que nos ayudan a entender un poco pues, este escenario de fake news a propósito del conflicto entre Israel y Palestina. En primer lugar, tenemos a Roy López Rivas, ingeniero y comunicador digital. Roy, gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También tenemos a Orlenis Ortiz, ella es comunicadora política, activista contra la desinformación. Orlenis, gracias por tu tiempo con nosotros. Y por último, Gypsy Gastelo, periodista, especialista en redes sociales. Gypsy, gracias también por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y bueno, empezar a hablar precisamente de un dato importante. NewsGuard es un sistema de clasificación para sitios web de noticias y que puntúa la credibilidad de medios de información, de medios de comunicación, y ha dicho que usuarios verificados en las redes sociales están generando el 74% de las noticias falsas. Muchas se vuelven virales, extendiendo aún más la confusión en la población, no solamente en Oriente Medio, también en cualquier otro sitio del mundo. Incluso el presidente Joe Biden recientemente comentaba sobre un video de infantes decapitados por Hamas, algo que tuvo que ser desmentido por la propia Casa Blanca. Esta agresión israelí a Gaza está alentando un periodismo irresponsable. Comenzamos con esto, Ali. ¿Qué piensas tú precisamente de esta información, Roy? Bueno, la narrativa israelí que se manifiesta de manera muy clara la dijo esta semana un ex primer ministro de Israel, diciendo que un medio que es objetivo es pro Hamas, se ve como pro Hamas. Un medio que saca los dos lados o noticias de ambos lados es un medio pro Hamas. Entonces, obviamente, para ellos la comunicación debe ser una fantasía orwelliana en donde obviamente solo se ve a un lado de la información y donde la criminalización de otras posturas diferentes sea, digamos, algo del día a día. Obviamente, los principales medios hegemónicos del planeta están de ese lado y están en este momento callando un genocidio contra una población civil en Gaza y en Cisjordania. Entonces, obviamente, creo que el espacio en las redes sociales, y aquí voy a decir que sería de la comunicación en este momento sin las redes sociales, porque así como decías que hay un porcentaje alto de cuentas verificadas que están sacando fake news, hay un gran grupo de personas con cuentas verificadas o no que estamos dando una batalla allí para poder lograr sacar información filtrada, información objetiva y que se conozca el otro lado de la noticia, que no sea solo digamos, el lado de la hegemonía comunicacional, que es el lado pro-israelí. Hay, por supuesto, dentro de este conflicto, los medios de comunicación que tratan de ver como iguales tanto a Palestina como a Israel, y es precisamente la denuncia que se hace desde los medios alternativos a propósito de esa desigualdad que también se ve en esa desinformación. Orlenis, ¿cómo estás viendo este asunto? Y tú como activista de la desinformación,
¿Cómo estás viendo precisamente contra la desinformación? ¿Cómo estás viendo precisamente pues este manejo desde los propios medios de comunicación que hacen este tipo de noticias sin ningún tipo de verificación en las redes sociales? Bueno, ahí lo primero que hay que identificar y que todo el mundo debe tener claro es que los medios de comunicación ya no son como tal medios de comunicación, sino que son empresas privadas al servicio de corporaciones. Y allí es donde se esconde la razón de todo. O sea, no estamos transitando tanto los medios de comunicación, en el caso de las redes sociales, no estamos transitando en plazas públicas. Son empresas privadas al servicio de estos intereses. Entonces allí es simplemente estar consciente de que es un mito el tema de la democracia que hay en los medios digitales o en los medios de comunicación que son súper imparciales. Siempre reprochan a una persona que está contando un lado o que está parcializado con un lado de la noticia, entre comillas, cuando en realidad el rigor es lo que debería medir eso, ¿no? Un periodista no necesariamente para llamarse un buen periodista tiene que ser una persona, digamos, alejada de las nociones humanas para cada uno de los casos. Simplemente es presentar la noticia con el rigor y que cada parte, bueno, contraponga rigurosamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces allí, digamos que el primer blindaje que puede tener la población, tanto quien comunica como el que recibe la comunicación, es entender tanto que no son... no es un espacio democrático, eso es una fake news como tal, lo que te venden como libertad de expresión, y entender también que a pesar de que eso es así, bueno, es un espacio donde hay que hacer presencia, porque abandonar el espacio implica el control total de esa narrativa y nosotros constantemente estamos obligados por necesidad y en defensa propia a dar esa batalla por el relato, insisto, desde el rigor. Yo no soy partidaria de eso de que no, yo soy un periodista imparcial o un comunicador imparcial o muy objetivo y no me visto de un lado y del otro, porque precisamente quien asume esa postura ya está parcializado en función de los medios hegemónicos. Pero obviamente hay una responsabilidad dentro de ese manejo de la información. Por supuesto. Debe haberla, no siempre la hay. Hay un periodismo irresponsable sobre este tema. Gypsy, ¿cómo estás viendo el escenario? Sí, bueno, evidentemente, y una vez más, como ante cualquier conflicto geopolítico que ha estado ocurriendo, queda demostrado a través del manejo irresponsable de los medios y de las redes sociales. En una parte, comparto la opinión un poco de mis compañeros, pero sí es evidente que a través de las redes sociales ha habido un libertinaje de la información del que tenemos que tener demasiado cuidado, sin abandonar los espacios, pero sí. Siempre los medios de comunicación, incluso tradicionales desde el siglo pasado, siempre han estado al servicio de unos intereses. ¿Qué pasa? Que antes del otro lado, los que recibíamos la información, no éramos más que un caldero recibiendo. Pero ahora que también tenemos voz a través de las redes sociales, dentro de una especie de fantasía de libertad de expresión que en realidad no existe, tal como decía la compañera Orlenis, queda totalmente evidenciado. Entonces, la irresponsabilidad mediática hoy en día está más evidente que nunca, y sobre este caso, este nuevo genocidio que estamos viendo, de verdad es bastante grave y todavía, o sea, lo que está sembrando, las semillitas que está sembrando en las masas y en el resto de la población, y tenemos que tener bastante cuidado. Gypsy, ¿a quién beneficia estas fake news, esta irresponsabilidad que se está viendo en las redes sociales? A los dueños de la guerra, evidentemente, a los que están interesados en estas guerras, en estos conflictos mundiales, digamos, a los titiriteros o a los dueños del circo. A ellos es lo que le está beneficiando. Además del bombardeo, de los bombardeos que están ocurriendo, del genocidio que está ocurriendo, hay una doble muerte. La muerte física de las miles de víctimas que están ocurriendo a través de esto, pero también la muerte moral de todo un pueblo, que en este caso es el pueblo palestino. Los están asesinando moralmente, toda una lucha que tiene tantos años a través de esta desinformación mal pensada además y con toda la previa, o sea, con toda la mala intención con la que se ha venido planificando. Vuelvo a los medios de comunicación en Occidente que están utilizando la información sin verificación en momentos en que, por ejemplo, el Comando Sur ha cuestionado medios como Telesur, como Russia Today, como Sputnik, a propósito de estas noticias o a propósito de cómo se debe dar una información en nuestro continente y el mundo. Roy, ¿cómo ves digamos, ese contraste, ¿no?, entre lo que está ocurriendo en Palestina, las fake news, y lo que dice, por ejemplo, el Comando Sur? Bueno, lo que dijo la general Laura Richardson es una amenaza a la libertad de expresión, es una amenaza a la libertad del trabajo, afecta directamente a
Es una amenaza contra miles de personas que trabajan en estos canales, que trabajan en Telesur, que trabajan en Sputnik, que trabajan en RT, que así como pasó hace algunos meses en Europa, o sea, cientos de personas quedaron sin trabajo y se perdió una narrativa importante, digamos, ver la otra cara de la verdad. Estamos en una época que pareciera que por más democratización haya en redes y en cuanto a la cantidad de medios que están disponibles, se prioriza un solo discurso. Mira, esta semana el representante de Israel en la ONU pidió la renuncia del secretario general Guterres simplemente por condenar obviamente el ataque de Hamas, pero también condenar los 75 años de ocupación y de genocidio sistemático de Israel contra la población palestina. Vamos a una breve pausa en Texto y Contexto. Hoy hablamos sobre las fake news y el papel que está teniendo en el conflicto entre Israel y Palestina. Ya regresamos. Bueno, toda esta política, esta batalla informativa de desinformación, es decirle mentira a los pueblos y a los países en diferentes partes del mundo a través de los medios occidentales, eso beneficia a Estados Unidos y beneficia a Europa occidental, capitalismo europeo, pero beneficia más a Israel. Israel le interesa que hacer el papel de víctima todo el tiempo, que es un país agredido, que es un país cercado, que es un país atacado, etcétera, etcétera. Y esta desinformación no revela la verdad, lo que hace Israel contra la población palestina, no desde el 7 de octubre, sino durante los 75 años pasados, desde que el nacimiento del Estado de Israel, encima de los cadáveres, escombros del pueblo palestino, ríos de mártires de sangre palestina. Por lo tanto, esto es parte de las herramientas, parte de las armas informativas o de publicidad o propaganda que utiliza Israel a través de la desinformación. Israel no permite a los periodistas independientes entrar a Palestina o a Israel para transmitir la verdad de lo que se está pasando. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de las fake news y el escenario en la Franja de Gaza, la agresión de Israel y que ha generado desde las redes sociales, los medios de comunicación, incluso usuarios verificados en redes sociales, mucha desinformación y que ha generado, por supuesto, la polémica en torno a un periodismo más responsable, sobre todo en los medios de comunicación occidentales. Orlenis, hablaba el compañero Roy sobre la importancia de la ONU y desde el secretario general de las Naciones Unidas de que Israel está generando un conflicto que está haciendo digamos, un problema de violencia que va más allá del derecho internacional, pero se pudiese posicionar a través de las redes sociales que Israel está por encima de ese derecho internacional a pedir la renuncia, por ejemplo, del secretario general Antonio Guterres. ¿Cómo estás viendo este manejo? Tratar de manejar la situación desde los medios de comunicación alternativos y de las redes sociales sin generar tampoco el tema de la violencia. No estoy haciendo violencia, pero entonces estoy imponiendo ante el orden internacional una posición que solamente debe ser independientemente si soy violento o no. ¿Cómo estás viendo esa situación? Parte fundamental también del entendimiento de la situación es
cuáles son las partes y también a quiénes responden esas partes. Los organismos internacionales no necesariamente son entes autónomos que van por allí clamando verdaderos derechos humanos o respetando, haciendo respetar la libertad de expresión. Sabemos que el principal financista de la Organización de Naciones Unidas es Estados Unidos, y Estados Unidos es creador y financista de Israel. Y eso hay que tenerlo claro para poder entender el contexto. Yo quiero aprovechar esa cuestión del tema que estamos tratando de las noticias falsas para también meter allí el tema de la censura, porque van de la mano. Yo en lo particular, hace una semana y media, estuve justamente informando sobre Palestina, condenando el ataque israelí, que no es nuevo, es un conflicto novedoso, es una cuestión que tiene más de 7 décadas, y mi cuenta fue censurada. Y eso quiere decir que hay una acción algorítmica que los dueños de estos conglomerados están teniendo para justamente censurar cualquier cosa que combata la desinformación, que está haciendo efecto como algo que va más allá de solamente las noticias falsas. No es nada más la batalla por el relato, es también una construcción cultural distinta que, a mi parecer, nace o se potencia mucho más con la pandemia. A partir de la pandemia ocurren muchos cambios en el ámbito digital y yo quiero mencionar cronológicamente 3 momentos. El primer momento, recordarán aquella famosa censura de Twitter a la cuenta de Donald Trump, que mucha gente enardecida lo celebraba. O sea, mucha gente que condena o que es antiimperialista celebraba que, bueno, que lo merecía y tal y qué sé yo. En ese momento yo recuerdo hacer un llamado como que ya va, porque esto está legitimando que un conglomerado como en ese momento todavía Facebook, ahora Meta, tenga la potestad de estar por encima o de decidir quién tiene la razón, nada más y nada menos que con un presidente y nada más y nada menos que con el presidente de Estados Unidos. Ese fue el primer momento y vino como por escala. El segundo momento, para muchas personas pasó desapercibido, pero fue la primera ocasión en la que Meta, como conglomerado internacional, como multinacional, asumía formalmente a través de un informe su censura a cuentas que tenían una noción particular. Nosotros en Venezuela hemos sido durante años víctimas de esto, tanto cuentas gubernamentales, cuentas oficiales, cuentas personales, etcétera, pero nunca hubo un informe oficial. Mientras que antes de las últimas elecciones presidenciales en Nicaragua, una semana antes de ese momento, Meta sacó un informe que se llamaba Informe de Comportamiento Inorgánico en Nicaragua, donde censuraron a más de 500 cuentas sandinistas justo una semana antes de la elección. Eso fue un hito, un segundo hito en la escalada que estoy describiendo. Sí. Ya el siguiente hito lo podemos considerar con lo que pasó con el conflicto Rusia-Ucrania, /OTAN, /Estados Unidos, porque a veces lo localizan mucho nada más ahí. Ese fue el siguiente nivel. ¿Y qué busca esto? Porque digo que es más allá de la noticia falsa, porque busca más bien un cambio de paradigma en cómo se concibe esos tabúes que todavía estaban como a cierto límite, esas cosas a las que las sociedades todavía se impactaban, las cosas que todavía decíamos que incluso las propias organizaciones internacionales, los propios países que tributan a Estados Unidos, limitaban su accionar o camuflaban sus operaciones, y ahora no. Ahora hay un cinismo de frente, hay una cuestión por delante donde sí, bueno, mira, sí, yo hice esto, lo hago por esto. Vimos a Biden diciendo que el tema de la guerra le genera dividendos y por eso ellos están ahí interviniendo. Ahora vemos más bien más presencia estadounidense en ese espacio y eso nos dice que viene más cada vez, ¿no? Esa escalada tenemos que tenerla muy clara porque es parte de transformar cómo está pensando la sociedad para que ellos simplemente se legitimen y se normalice la violencia. Gypsy, un cambio de paradigma precisamente para cambiar el relato sobre todo en esto que está sucediendo entre Israel y Palestina. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Sí, además de la normalización de la violencia, como decía la compañera Orlenis, y retomando un poco lo que yo decía del doble asesinato, o sea, el asesinato físico y además el moral, es una doble forma de violencia lo que está ocurriendo ahorita con este cambio de paradigma en cuanto a lo comunicacional a través del manejo de las redes sociales o del libertinaje de las redes sociales. Si bien es cierto que nosotros no podemos abandonar esos espacios, sin embargo esos espacios se están presentando de una manera bastante peligrosa, no solo por quienes son dueños de esos espacios, no somos nosotros como usuarios, sino son los dueños de esas empresas, sino además el uso que se le está dando, incluso a quien emite una opinión, y lo podemos decir nosotros los que estamos aquí como invitados, que somos víctimas de eso a diario, cómo nosotros sufrimos un linchamiento o cualquiera sufre un linchamiento por parte de cuentas que no sabemos su procedencia, pudiéramos calificarla de bots o no, pero que responden a una empresa que tiene de verdad, que tiene una misión aquí de anularnos a nosotros, y entonces, bueno,
Mucha gente o pierde sus cuentas o por miedo se calla. O sea, ese tipo de violencia hay que tomarlo mucho en cuenta y forma parte de ese cambio de paradigma. ¿Cuál es la diferencia con los medios de comunicación tradicionales del siglo pasado? Que uno no conocía cuál era la contraparte, simplemente enviaban información. Pero ahora quienes recibimos que podemos hablar, hablamos para bien o para mal, a favor o en contra, simplemente damos nuestra opinión en muchos casos, pero en otros lo utilizan para el mal, para la desinformación o para vilipendiar o para apabullar o para incluso fusilar de una forma virtual, digamos, una forma digital, pero sin embargo una violencia al fin. Roy, ¿cómo ves ese escenario acá en Latinoamérica y cómo en tu caso te ha perjudicado? Bueno, así como decía la compañera Orlenis, mi cuenta fue bloqueada, mi cuenta en X, en la red social X, fue bloqueada la semana pasada de publicar contenidos. Sí, y hablaste de Palestina. Por responderle a Netanyahu. Okay. Y obviamente, pues bueno, estamos siendo víctimas de un bullying, una satanización. Nosotros y cualquier vocero político en cualquier parte del mundo que se pronuncie, sobre todo en Norteamérica, en algunos países de nuestro continente, dígame el presidente Petro. O sea, toda la campaña que se montó contra el presidente Petro simplemente por expresar su voz crítica ante el genocidio israelí sobre Gaza, ¿no? Y es que también el ejército israelí, el ejército de ocupación sionista ha nombrado, y esto es importante decirlo, ha nombrado una especie de ministro de propaganda, que es un oficial del ejército de ocupación, quien es creador de contenido, muy famoso israelí, muy cercano a Netanyahu, inclusive Netanyahu estuvo en su boda, y su esposa también, creadora de contenido, y que bueno, ha sido el que ha llevado adelante todo este tema comunicacional y les ha tocado, bueno, con muchos tropiezos. En el caso del hospital Al-Ali, que fue bombardeado la semana pasada, en donde hubo casi 1000 muertos, ellos, bueno, tuvieron que borrar X cantidad de publicaciones que hicieron culpando de una más, diciendo que sí habían sido ellos, después que no. Claro. Y las narrativas se le está volteando. A modo de reflexión final y brevemente, por ejemplo, Orlenis, ¿qué le puedes recomendar a un usuario que ve información, que puede toparse con fake news o que puede toparse con una información que fue borrada en algún momento, que simplemente está siendo víctima de censura? Bueno, principalmente una cuestión a la que yo invito mucho también a mis compañeros y compañeras comunicadoras es que no se caiga en el diarismo de manera tan inerte, ¿no? Muchas veces ese bombardeo de noticias hace precisamente lo que el enemigo, que consideramos enemigo, quiere conseguir, que es que haya distracción, no haya profundidad en la noticia, no haya algo más allá que explique las cuestiones, entonces pasa cada milisegundo todas las cosas que van ocurriendo en el conflicto y se desdibuja un poco el fondo de este asunto. No hay rigurosidad en la información. Sí, es una cuestión más bien de abundancia, o sea, en medio de la abundancia hay poca sustancia para poder comprender el conflicto. Y entender también, una cuestión para cerrar con eso, que la expresión de la sociedad en digital no es algo fantasioso. Muchas veces se asocia la presencia digital como una cuestión que no existe, que es irreal, que es intangible, y puede ser intangible, pero lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa en digital, lo que pasa en Internet, nos afecta personalmente. Y que si bien todavía no nos han exterminado, digamos, en carne y hueso, eso que está ocurriendo con la censura internacional por ser partidarios o por defender una parte de la historia, yo lo estoy considerando recientemente como un exterminio digital porque eso es lo que están haciendo. Y en perjuicio de la comunicación y por supuesto del ejercicio periodístico. Gypsy, para finalizar tu reflexión. Bueno, hay un dicho popular que dice que cuando el agua se bota es imposible recogerla. Eso es lo que ocurre cuando lanzan un bulo o una noticia falsa o un fake news, como le decimos. Tenemos que tener claro, y yo los invito a los que nos están sintonizando en este momento, a que busquen una segunda opinión, a que busquen más allá de lo que están viendo. Porque si bien, por ejemplo, específicamente en la noticia de la falsa noticia de los niños decapitados, luego tuvieron que aclarar, luego tuvieron que meterse la lengua en el bolsillo y decir que eso no fue cierto, igualito, esa noticia, esa falsa noticia sigue rodando y se ve. O sea, yo posteo algo a favor de Palestina y hay gente que todavía me está respondiendo por eso. Y uno dice, bueno, así como es tan fácil soltar una información que es falsa, ¿por qué es tan imposible recogerla? Y es así.
es imposible, siempre va a quedar en alguien porque nos afecta personalmente lo digital, tal como lo decía Orlenis. Entonces la invitación es para que tengamos esta conciencia y siempre busquemos una segunda opinión o tercera opinión o nos informemos bien antes de creer lo primero que uno consigue, porque eso va calando como una gotica, calando hasta que no haya vuelta atrás. Bien, y desde aquí también a invitarles con su opinión a través de este tema en contáctenos@telesurtv.net y para sugerencias sobre los temas que estamos abordando en Texto y Contexto cada semana. Nosotros finalizamos, lamentablemente se nos termina el tiempo. Agradezco a cada uno de mis invitados y les invito a ustedes a seguir con nuestra programación. Siga con nosotros.